hermanos, hermanas, de nuevo un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un paso más hacia adelante en este discipulado que estamos basándonos precisamente en las instrucciones que Lucas da a una comunidad para que se edifique, crezca y avance en los caminos y la enseñanza que el mismo Lucas, como nos dice al principio, ha intentado y ha recopilado y lo ha puesto en marcha. Vemos que Lucas nos ha presentado de una forma preciosa, magnífica, extraordinaria, clarísima, el anuncio del nacimiento de Juan, que con el tiempo sería llamado Juan el Bautizador. Nosotros en nuestras Biblias pone Juan el Bautista, pero sería interesantísimo contemplarlo desde el punto de vista de Juan el Bautizador, es decir, el que sumergía a las personas en el agua viva, corriente. Y seguidamente Lucas nos presenta el anuncio del nacimiento de Jesús. Es conocidísimo, es archisabido esta historia, esta narración, esta forma de expresar que hace Lucas de un hecho extraordinariamente importante, que es la designación de María como madre de aquel que sería el ungido de Dios. Ambos relatos, el anuncio del nacimiento del bautizador como el de Jesús, ya encontramos unos retazos estructurales en el Antiguo Testamento. Son lo que se llama los estudiosos dicen claramente, son estructuras. Hay estructura de llamamiento, estructura de envío, estructura de cualquier acontecimiento que aparece en el Antiguo Testamento. Son esquemas que se repiten. Y aquí pasa lo mismo. Fijaos, hay un llamamiento de parte de Dios, hay una duda, una pregunta, incluso preguntas que suelen ser impedimentos que se ponen, hay una respuesta de parte de Dios y al final una aceptación de ese llamamiento, de esa misión. Y normalmente también hay un periodo, diríamos de prueba. En el anuncio del nacimiento de Jesús que encontramos en Lucas, capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el versículo 38, aparece como protagonista central, aunque parezca que no, pero es así, Jesús, igual que lo fue en el anuncio del nacimiento de Juan. ¿Por qué? Porque son los elementos centrales que envuelven, que comprenden toda esta estructura narrativa. Todo gira, pues, hay que tenerlo presente también, todo gira alrededor de un propósito de Dios con la intención, con la voluntad de salvar al pueblo. Vamos a ver lo que nos dice este texto, que todos lo conocemos, pero es bueno leerlo. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, y fue a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón, José, que era descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo, alégrate, la más favorecida de Dios,
el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús, que significa Jehová o el Señor salva. Un hijo que será grande, será hijo del Altísimo. Dios el Señor le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel: yo no tengo relaciones conyugales con nadie, como dice literalmente, yo no conozco varón. ¿Cómo pues podrá sucederme esto? El ángel le contestó: Espíritu Santo, aquí no hay artículo en el griego, Espíritu Santo, vendrá sobre ti el poder del Dios Altísimo y te envolverá. Por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Mira, si no, a Elizabeth, tu pariente, también ella va a tener un hijo en su ancianidad. La que consideraban estéril está ya de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Y María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dices. Entonces el ángel la dejó y se fue. Aparece el mismo ángel que es enviado a Nazaret, el mismo ángel que anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo. Gabriel es un nombre que significa Dios nos es fortaleza o Dios es fortaleza. Fijaos que es un detalle interesante e importante. El Espíritu Santo es el poder, la fuerza, el dinamismo, el viento, el soplo de Dios, la fuerza de Dios. Fijaos como precisamente aquel personaje que nos describe Lucas, que aparece a María, tiene ese contexto: fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a desarrollar tiene su origen, su fuerza y su dinamismo en Dios mismo. El concepto de ángel, hay que ser sinceros, en las Escrituras hay una evolución. Aparece como alguien que representa a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero hay que hacer, o el Señor hace algo para que nosotros podamos palpar, diríamos de alguna manera, sentir y percibir la presencia de Dios. Moisés mismo en la zarza, ¿qué le aparece? Le aparece un ángel. No Dios mismo en el sentido de visible, porque a Dios no se le puede ver. Y a través del ángel, Dios habla con Moisés. Y es así, durante toda esta época, hasta la deportación a Babilonia con la destrucción de Jerusalén en el año 580 y pico, ¿qué pasa? Pues muy sencillo, que cuando los deportados que estaban en Babilonia vuelven a la tierra de Israel, han adquirido una serie de conceptos religiosos que después lo plasman en las Escrituras. Ángel es un enviado con una misión. Permitidme la referencia que ya hicimos en su momento: los ángeles en las iglesias de Apocalipsis se les da a los pastores, a los dirigentes, a aquellos que cuidan la iglesia del Señor. Bien, así tenemos ya. Fijaos, por ejemplo, con esta evolución del concepto de ángel,
y lo vemos claramente, cuando en el libro de Job aparecen los hijos de Dios, los Elohim, los dioses, la cohorte celestial delante de Dios, entre ellos aparece uno que no es llamado por nombre propio, pero que se le llama el Satán, que después será el Satanás. Es decir, es aquel que es el acusador. Por eso en el libro de Job, precisamente la función de el Satán es el de acusar a Job delante de Dios para que Dios reaccione de una manera curiosa. Y yo a veces pienso que el libro de Job es curioso que no tiene autor, no pone el nombre, menos mal, porque si no, en aquella época escribir lo que escribió él sobre que el justo puede sufrir, rompía el esquema de la religión institucional, y como dice una persona que yo admiro mucho, Job, el autor de Job, si llega a poner el nombre hubiera sido linchado porque no respondería a la estructura religiosa de aquel momento. Más adelante aparece otro concepto sobre, y se va personificando el concepto de ángel malo, y aparece la palabra diablo. Diablo significa precisamente el acusador, pero no solamente el acusador, sino aquel que separa. Fijaos que estos dos conceptos son esenciales en las tentaciones y en las pruebas que sufrimos. Hay alguien que pretende acusarnos delante de Dios y hay alguien que precisamente por esa acusación nos quiere separar de Dios. Diablo y Satanás. Algún día hablaremos más sobre este concepto del mal y del diablo, etcétera. Incluso podríamos hablar algún día de la idea del infierno, palabra que no aparece en la Escritura, sino que aparece la palabra Gehenna. Pero vamos a seguir, porque hay un detalle curioso, un detalle que es interesante apreciar. Juan, cuando se le anuncia, es anunciado su nacimiento, es en Jerusalén. Ahora, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, se produce en Nazaret. Visita Gabriel, yo diría que es una forma de hablar, evidentemente, porque lo interesante y lo importante es que Dios tiene en su propósito el nacimiento de Jesús. Visita a una doncella llamada María, Miriam. Es curioso porque en nuestras versiones, y sobre todo basándonos en que recoge esa idea en Mateo, cita el texto de Isaías 7:14 y que dice lo siguiente. Dice, pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. Vedla, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Dios con nosotros. Nos presenta María, aquí es tratada de virgen, porque cuando se hizo la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta, que era el texto que utilizaban los primeros cristianos, un texto griego traducido del hebreo, el hebreo dice alma, y alma es joven, doncella, adolescente, una persona joven. Pero al traducirlo, no traducen alma como joven, sino traducen como párcenos, es decir, virgen. Eso podemos verlo en Mateo 1:23, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el fondo es una muchacha joven, fuerte, dispuesta y que aparece como la persona elegida para que
en su seno se conciba Jesús de Nazaret, que será designado por Dios con todo ese plan que ya aparece a partir de la creación, después de la caída de Adán y Eva, aparece como la persona que en su seno va a traer a Jesús y va a ser el ungido, el Salvador. Esta joven, repito, se llamaba María, Miriam. Estaba con Joseph, con José, un hombre descendiente de la tribu de Judá, un descendiente de David. Era un matrimonio, pues, y si nos atenemos a las evidencias, entre una descendiente de Aarón y un descendiente de Judá. Aquí ya vemos, aquí podemos intuir, y lo que he dicho más de una vez, y lo digo y lo reafirmo, no solo yo, hermanos, sino muchos teólogos, la acción que designa, en la que actúa, en la que obra el Espíritu Santo, prácticamente no conozco ningún caso en que no utilice medios humanos o medios naturales. Es decir, en este caso, Dios no descarta en absoluto la intervención humana. Y esto no nos puede escandalizar, no nos debe de escandalizar, porque por encima de todo está el llamamiento y el propósito de Dios. El saludo que hace el ángel a María es precioso. Jaire que jaritomene metasó. Alégrate, Jaire, favorecida de Dios. María es elegida para dar a luz al que sería hijo de Dios, el Mesías prometido. Y no le dice, si quieres, puedes o quedarás embarazada, sino quedarás embarazada. Es un mandato, es una imposición. Ese embarazo, el de María, estaría bajo la protección de Dios. De aquí he dicho antes, en Gabriel, fortaleza de Dios, porque hasta eso tiene su sentido. Por eso de nuevo aparece el Espíritu Santo, que con su sombra es una forma de hablar, con su protección, con su cuidado, llevará todo a buen término. Y para referencia, el ángel habla de Elizabeth, su parienta, que como he dicho antes, era descendiente de Aarón. Y aún con la objeción de María, ella acepta ser madre. Y con una respuesta extraordinaria. Y a veces me gustaría tener esa disposición, esa disponibilidad delante del Señor. Yo soy la doulos, yo soy la esclava del Señor. Por lo tanto, acepto que el hijo que voy a tener, que se llame Jesús, y que sea quien ha de ser, el ungido, el elegido, el Hijo de Dios. Debo decir que es importante tener presente, y como ya he dicho antes, que la acción del Espíritu Santo no descarta la intervención humana en este embarazo. Tampoco olvidar y recordar lo que dije en su momento, que la realidad teológica se expresa a través de símbolos, que esa simbología no destruye ni disminuye la verdad de Dios. Lucas, repito, escribe a su mundo en que curiosamente su cosmología, su forma de ver la divinidad y lo que envuelve a la creación, consideraba normal, pensar que, ya lo dijimos, que Lucas era un prosélito de una formación griega profunda y que escribe a paganos, a gentiles. Y en esa cosmología
consideraba normal que los dioses se unieran a mujeres para tener semidioses, descendientes. Por lo tanto, Lucas lo que intenta es decir a sus lectores, oidores, a aquellos que quiere transmitir el Evangelio, que Jesús es elegido de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es un ser especialmente llamado a ser el ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Sí, detrás de todo esto aparecen mujeres embarazadas de dioses. ¿Cómo explicar que el plan de Dios se manifieste en un niño si no es a través de un llamamiento divino? Para decir y designar que aquel hombre era mucho más de lo normal, sino que aquel ser humano, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Y acabo el anuncio del nacimiento, y acabando el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel, ¿qué hace? Se retira. Y fijaos un detalle que a mí me gusta mucho hacer estas clasificaciones. Yo soy bastante de letras, pero también soy muy analítico. Fijaos, ¿qué hay ahí? Hay lo siguiente. La cuestión que le plantea Zacarías al ángel es de incredulidad. La cuestión que María le presenta al ángel es porque no sabe cómo, no dice que no se hará, sino que ignoran la forma cómo llegará a realizarse ese propósito de Dios. Zacarías y María. Zacarías varón, María mujer. Zacarías anciano, María joven. Zacarías sacerdote en activo como varón. María no podía ejercer el sacerdocio porque era mujer. Diríamos, sería una laica. En Zacarías el anuncio es en Jerusalén. Con María es en Nazaret. Con Zacarías el anuncio es en el templo. Con María el anuncio es en su casa. Con Zacarías el anuncio de su hijo Juan sería dentro de un marco litúrgico. Cuando digo litúrgico me estoy refiriendo a ritos que se realizaban en el culto a Dios. Con María no. Con María se realiza en un lugar normal, en una casa normal. Zacarías pide una garantía y se le da la mudez, porque tú has dudado de que fuera cierto. María lo que hace es pedir una explicación y cuando se le da, María acepta. El hecho de que aparezcan tan unidos estos dos anuncios de los dos nacimientos de Juan y Jesús tiene un significado interesantísimo. Son dos personas unidas por un propósito salvador de Dios. Un propósito que el Señor pone en marcha para llegar a realizar la salvación, nuestra salvación. Por eso estas narraciones están, para mí, Lucas lo hace expresamente, están tan unidos. Entonces nosotros, a mí me gusta siempre, lo sabéis, es cómo aplicamos a nuestra vida estos dos acontecimientos. Primero, vemos que Dios tiene un propósito de salvación. En ti y en mí y en todos nosotros, Dios también tiene un propósito para salvarnos. Y todo lo lleva
a conseguir nuestra salvación. Él lo hace en el tiempo y con unos medios que muchas veces nosotros desconocemos. Fijaos aquí, ya lo dije la última vez, los 490 días, número simbólico. Es decir, un tiempo determinado. Dios toma su tiempo. Dios tiene su tiempo para realizar su propósito en el momento adecuado. En este caso, su propósito de enviar al Hijo único, como Jesús de Nazaret, aquí a la tierra, se realiza en la plenitud de los tiempos. Y respecto, y también hay otro detalle que a mí me llama mucho la atención. Hay un respeto total a la libertad del ser humano para acoger o no lo que el Señor propone. Zacarías dudó, pero como el propósito de Dios es más fuerte, Zacarías tuvo que aceptar lo que Dios le propone. Y como no lo acepta, lo educa, lo recrimina y le da una señal para que él lo acepte. En María no hace falta, porque María lo que hace es preguntar ¿cómo será eso? ¿Cómo podrá ser? No duda del propósito de Dios, sino que lo que hace es plantear que quiere saber cómo se va a realizar eso. Y una vez aceptado todo, se inicia el plan salvador de Dios. Por eso el próximo día, si el Señor lo permite, vamos a empezar a leer, también a seguir, de un encuentro precioso. El encuentro entre María e Elizabeth. Y ahí encontraremos también grandes cosas que aprender. Quiera el Señor que hoy también hayamos nosotros crecido en estos caminos tan preciosos para recibir con libertad y aceptar lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos y hermanas. Amén.